Lo que traje para compartir es una lectura que continúa en el Evangelio de Juan, que es lo que veníamos leyendo. Yo había comenzado con Juan 9. Recuerdan que Juan 9 es el capítulo que relata el milagro del ciego de nacimiento. Vimos que la revelación era progresiva. Y después en el capítulo 10, vimos, capítulo siguiente, el último mensaje, hablamos del buen pastor, de nuestro pastor. Y veíamos la intimidad, ¿no? Dice, mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y ese conocimiento es tan importante en la vida porque si nosotros buscamos el amor fuera de Dios, nos vamos a sentir defraudados un poco. Entonces el llamado, ¿no? Cuando dice no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y el que ama estas cosas, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Entonces fíjense qué importante es que nosotros atesoremos el amor de Dios para con nosotros. O sea, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? En especial a nosotros, que somos mejores que otra gente. No, porque vos sos copado, ¿eh? Vos, Gaby, ¿no? Vos, Pablo, no, al contrario. La Escritura dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los que se creen, ¿no? Los buenos, los justos, que vemos justamente ese conflicto que se daba entre el Señor y los fariseos, los representantes no los sepulcros blanqueados que le dice el Señor. Lindo que tengan así, ¿no? Y entonces el secreto de nuestro caminar en el Espíritu es atesorar el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso dice que al no haber escatimado ni siquiera a su Hijo, a su único Hijo, Dios, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios no solo te dio el universo en el que vivís, te dio un esposo, un amado. Te dio ese unigénito, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, esa persona que te puede escuchar, que te puede ayudar, que te puede consolar, que te puede perdonar, que te puede lavar, que te puede justificar, rescatar, alentar y llevarte, ¿no? De la mano. Por eso dice el Salmo 73, que estaba un poco conflictuado, el salmista, dice, sin embargo, tú me tomaste de la mano derecha y me has guiado y me recibirás arriba en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. Entonces ahí vemos un corazón que llegó a esa conclusión cuando entrando en el santuario de Dios, consideró este mundo, consideró la gente que prosperaba, le iba muy bien y él lo estaba pasando mal, ¿no? Dice, él había lavado sus manos en inocencia, ¿no? Y sin embargo había sido azotado. O sea, haciendo las cosas bien, le había ido mal. Pero se dio cuenta que estaba equivocado. Decía, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, en esa intimidad podemos contar con el Señor, que nos conoce. El Señor dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebata. Entonces,
Tenemos el mundo por un lado, con la vanagloria, con los deseos de los ojos, con la fama, con el poder, con el consumo, con las religiones, ¿no? Con la reputación religiosa. Porque ¿quién no se ve tentado en ser reconocido? El reverendo, ¿no? Porque si sos un reverendo, si sos un sacerdote, la gente te dice, y vas con una distinción, y está bueno. Ahora, si vos simplemente hablas la palabra de Dios, ¿no? Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del conocimiento y del poder sea de Dios y no nuestra. Nosotros no queremos adornar la iglesia por lo que se ve por fuera. Queremos que el tesoro, queremos que lo más valioso, queremos que lo más precioso esté en nuestro interior. Que es Cristo en ustedes, en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, cuando vemos esos capítulos, ¿no?, donde el Señor dice, mis ovejas van a oír mi voz, es para que nosotros podamos contar con eso y en la medida que nosotros conocemos, que el Señor nos conoce, que el Señor ve lo que haces, ve, considera tu vida y Él es el que te guarda, ¿no? Cuando Él dice, en paz, que citaban al salvo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Podemos confiar. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No? El Señor es mi ayudador. Todas esas cosas tienen que ver con que Dios en Cristo te dio todo. Todo lo que necesitas. Y lo que más necesitamos es esa persona que te entiende, que te conoce y que vivió como nosotros. Lo más extraordinario y loco que puede haber es que un ser sobrenatural experimente la vida de esta criatura que somos nosotros, ¿no?, que somos terrenal, del polvo. Andamos en la sociedad, en la debilidad. Pasamos los 40 y ya empezamos a achacarnos. Enfermamos, dolores, y ni hablar de toda la parte de los celos, pleitos, contienda y enojo. O sea, somos seres bastante lamentables. Pero sin embargo el Señor descendió, vino para estar con nosotros. Él decía, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Pero ¿saben por qué dijo eso? Porque uno dice, Señor, 3 años lleva de ministerio. No es para tanto. Pero el Señor, yo creo que el Señor no estaba refiriéndose a los 3 años. Lo venía soportando desde que lo sacó de Edén. Muchachos, no es que 3 años. Llevaba siglos, milenios aguantando a la humanidad. ¿Se entiende? Cuando estaba acá, yo digo, todavía estoy con ustedes en persona y siguen así, muchachos. No jodas más. Esa es la realidad. Es algo que... yo creo que uno lo lee así. Para mí que lo dijo casi riéndose. ¿Viste? Entre la risa y el no saber cómo... Bueno, algo así. Vamos a leer en Juan, para seguir leyendo Juan, que estábamos leyendo el Evangelio. Juan 10. Juan 10, leímos Juan 10, vamos al 11. La última parte del 10 no la leemos. Vamos a leer esa lectura de Juan 11, que es otra historia más, para que uno diga, bueno, a ver, me guío por los capítulos. Juan 9, vimos la sanidad del ciego y esa revelación progresiva que recibió el ciego. Vemos en el 10, el Señor presentándose como el pastor, poniendo su vida, porque nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y para volver a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Y eso que decía, nadie me la quita, eso voluntariamente. El Señor vino voluntariamente a hacer la obra del Padre. No es que vino obligado, ¿no? El amor de Dios, por eso Pablo cuando habla del amor de Dios en Romanos 8, si lee el capítulo completo, está el amor de Dios y el amor de Cristo. Está el amor de Cristo, ¿no? Nadie nos puede separar, el amor de Dios nada nos puede separar. O sea que el Padre y el Hijo, cuando dice el Señor, yo y el Padre somos uno en ese capítulo.
Estoy unido al Padre en esta obra que el Padre hace conmigo, a través de mí y por mí. ¿No? Porque ¿quién es el que muere? Incluso muere no, dice, no hay otro Salvador fuera de mí. Dice, y el Señor, cuando está en la cruz, está solo. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado solo? Entonces, en Juan 10 vemos eso, vemos esa intimidad, que el conocimiento de Dios, el conocimiento que tiene Dios de nosotros, que a través de Cristo Dios nos ve con los ojos del pastor, que cuida a sus ovejas, ¿no? Porque da su vida por sus ovejas. Si no, nos vería con ojos de perros. Fíjense que en el Antiguo Testamento los perros eran animales inmundos, estaban afuera. Entonces, ¿no? Como uno dice, yo tengo una rata, sacame esa rata de acá. Las veo con ojos de qué? Instintivos. La rata no me gusta. El perrito sí, el gatito sí. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Bueno, pongámoslo de ejemplo, pero en Cristo, las ovejas, el ser humano es visto como una oveja por el pastor, alguien que lo cuida, que sabe que medio... No, las ovejas no son animales muy inteligentes, suelen ser los animales más torpes de todos, y necesitan que los pastoreen, que los lleven, que los traigan, que la carguen. Bueno, vemos esa figura elegida para nosotros, que somos los cristianos en el mundo. No somos, las águilas reales no somos ni águilas reales, ni los poderosos halcones de la galaxia. No, eso déjenselo para lo que le gusta, ¿no? A veces nos sale la carne. El Thundercat. Claro, nos sale He-Man, ya tengo el poder. Ya tengo el poder. Bueno, vamos a leer esta historia, que es la narración verídica de Juan, y vamos a comentarla entre todos y también a ver, porque este es el último milagro que hace el Señor, que fue el milagro definitivo. Ya con ese, ya los fariseos dijeron, no, ya esto se nos está yendo de las manos, hay que matarlo antes que siga. Esa fue la conclusión que sacaron los muchachos. Lo voy leyendo y lo vamos charlando, lo vamos viendo. El 11 comienza así, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso está relatado después en Juan 12. Y vemos que María, Marta y Lázaro eran hermanos y eran amigos de Jesús, de ahí de la aldea. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahí está un amado de Jesús. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vieron que en el caso del ciego, cuando leímos el ciego, dice, no, este no nació ciego, por causa del pecado. Nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Gloria, la palabra gloria tiene acepciones, pero tenía también que ver con el buen nombre, la honra, la opinión. Diciendo, mirá, ¿no? Como la admiración que tenemos hacia alguien, ¿no? Qué gloriosa esa música, ¿no? Algo glorioso, algo excelente, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Lo vimos en la sanidad del ciego, este poder es extraordinario. Sale del plano terrenal. Nadie puede hacer una obra así si no está Dios con él, como decía, ¿no? Entonces Jesús decía, estas obras dan testimonio de mí, ¿no? Para que crean que el Padre me envió, que yo esto lo hago, el Padre lo hace en mí. Y acá vemos cómo la gloria de Dios
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que Dios se manifiesta en el Hijo para que glorifiquemos al Hijo. El Hijo de Dios. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es interesante esto porque fíjense, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, que la agenda del Señor no se la pueden modificar los hombres. O sea, Él ya tiene un plan. Dios en la humanidad ya tiene un plan. ¿No? Cuando uno puede compartir con la gente, ¿vos te pensás que Dios no tiene el control de las cosas? Porque así como este es un microclima, si se quiere un experimento chiquito, ¿no? De lo que es a gran escala la obra de Dios en la historia de la humanidad. Porque dice, bueno, voy a quedarme 2 días más. Esta enfermedad, esto no es para muerte, dice. Pero igual, o sea, no era para muerte definitiva. Porque ahora vamos a ver que Lázaro muere. Dice, luego, en el 7, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, que es maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ya lo habían querido apedrear cuando estuvo con el tema de que dijo, soy el Padre, somos uno, ya lo querían matar. Respondió Jesús, les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es raro eso, porque la respuesta como que no es extraño, ¿no? El Señor dice, pero te estaba por matar, y el Señor dice, el que anda de día no tropieza. Básicamente, dice, porque ve la luz de este mundo. Esto es como diciendo, si vos estás siguiendo a Jesús, no te preocupes, porque si te van a querer matar, si te quieren seguir, mientras vos estás en la luz, estás seguro. El que anda en tinieblas dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El que anda sin Dios no está protegido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el Señor, hasta que no fuera la hora de Él, no iba a pasar nada. Señor, no pudieron echarle mano hasta que Él lo quiso entregarse. El 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. O si no está en reposo, se va a recuperar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a Él. O sea, se alegra porque si hubiese estado ahí, Señor, ¿te pedimos que lo sane? Bueno, es como cuando estaban en la boda de Caná. No tiene más vino. Y les hizo vino. Si hubiese estado ahí, el Señor no le iba a dejar morir. Pero Él se alegra porque eso que estaba para ocurrir iba a mostrar el poder de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Y ellos iban a ver eso. ¿Y por qué? Porque dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, cuando vos ves la gloria de tu Señor, vos podés confiar en que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Entienden? No tenemos nada que temer. Porque el Señor nos ha tomado de la mano. Por eso Pablo dice, para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo. Entonces, en el 16, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que significa mellizo, a sus condiscípulos, o sea, los otros apóstoles, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. La ocurrencia de decir, bueno, si lo están buscando para apedrear, vamos nosotros con él y lleguemos también.
Comentario como cuando el de Pedro, ¿no? Ah, Señor, te voy a seguir. No, voy a morir con vos. Bueno. Pero bueno, pasó ese comentario sin mayores. Y el 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 3 kilómetros. Sí, los pies, ¿no? De la Biblia dice 3 kilómetros, o sea que era poca distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, que era la hermana mayor, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el fin de los tiempos. Era una doctrina, una enseñanza ya desde aquel entonces. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No, que has venido al mundo. El Hijo de Dios que ha venido. O sea, tú has venido de Dios. Por eso esa preexistencia, ese antes que Abraham fuese yo soy. Por eso también veíamos en Zacarías, como dice, vendré y moraré con ellos, pondré mi tabernáculo en medio de ellos. Y por eso también leíamos en Juan, y aquel verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿No? Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, estamos en el 28, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, María, cuando lo halló, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. De vuelta, el reclamo, diciendo, Señor, no, qué normal que es de nosotros. No, Señor, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo, Señor? Sí. No, que yo pensaba que es como un ejemplo muy de nuestra naturaleza carnal, que aparte nosotros vemos hasta ahí, o sea, el objetivo era la resurrección del hermano, pero el Señor tenía un plan, que nosotros como que muchas veces no vemos lo que el Señor está haciendo a través de nuestro sufrimiento o las situaciones que... Tal cual. Incluso, como decíamos, son cosas temporales. Por eso nosotros estamos muy limitados por lo temporal, la humanidad está limitada por lo temporal, y Dios no. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el Señor no se apuró, dejó que sucediera esta muerte para mostrar la gloria de Dios, que se haga manifiesto, ¿no? Y sea glorificado el Hijo. Entonces, nosotros justamente sufrimos las pérdidas, porque las hermanas estaban llorando, y acá en esta parte vemos también esta participación de nuestros padecimientos del propio Señor, en la carne, Él como hombre, como mortal, como nosotros, a semejanza de hombre de pecado, dice Filipenses. Hecho semejante a nosotros. Entonces dice Jesús en el 33, dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y mira, Jesús lloró.
Entonces dijeron los judíos, miren cómo le amaba. Este lloro de Jesús no fue un lloro, una lagrimita, fue un llanto, ¿no? Se conmovió, por eso dice, se conmovió en espíritu, ¿no? Es algo que lo conmovió al Señor, la situación. Lo experimentó como nosotros. Ver la muerte, ver el sufrimiento de los otros, ¿no? Estar con ellos. Eso es lo que vemos, ¿no? Que Dios como tú, ¿no? Que puede estar dentro de su creación. No es que la ve de lejos. Sí, Dios está allá lejísimo y bueno, está totalmente ajeno. No, Dios se duele, dice, de la muerte del impío. Tiene un sentir, ¿no? Por eso dice, que hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, hay en Dios esa expresión de su forma de ser. Por eso cuando hablamos de su amor, de su misericordia, porque si vos sos misericordioso, ¿por qué? Porque ves la miseria del otro y lo socorres. Porque si no diría de Dios, ¿no? El Dios del Zeus. Rayo así, ¡fum! Fulminante. Ninguna misericordia. Porque ese tipo de deidad, ¿no? Del Dios de la guerra, ¿no? Hitleriana, sería el Dios de acero. Un Dios sin emociones. Un Dios que la única cosa que hace es pulverizar a sus enemigos. Pero acá vemos que el amor, la gracia, la bondad, la mansedumbre, está encarnada en Cristo, como en ningún otro. Que con esa forma venció. Que es lo más maravilloso. Cuando dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién dice eso? En Oseas, si lo buscamos, el que lo dice ese es Jehová, dice, yo seré tu muerte. Es increíble cómo el plan de Dios, ¿no? Hizo que en la debilidad de un hombre, en el abandono, en la cruz, en todo lo que le pasó a Jesús, se haya consumado la victoria de Dios sobre todas las potestades, principados y huestes espirituales en todas las regiones celestes. Es increíble, pero lo hizo. De hecho, no se lo esperaban. No la vieron venir. Hasta que fue tarde. ¿Por qué? Porque así como el Señor murió, descendió, subió arriba de todos los cielos y envió al Espíritu Santo. Y esa fue la forma en donde el Señor le dio el poder, ese poder de resurrección, de vida, de revelación, se lo dio a la iglesia, a nosotros. Que ahora lo anunciamos a todos los hombres, en todo lugar, que el Señor ha vencido a la muerte, ha dado salvación a la humanidad y en su nombre hay perdón de pecados y hay esperanza de resurrección. Entonces, con la palabra sola de este mensaje, por la fe, somos salvos. Por medio de la fe. Y no por obras. Y no por nuestra fuerza. Y no por nuestra aptitud, por nuestro poder, ni porque vamos a hacer una gran catedral y vamos a tener un rito especial nosotros que otros no tienen. Entonces, con este rito especial, nosotros vamos a dar salvación. Flaco. No entendiste nada. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús y nadie más. Ni María, ni los santos, ni la iglesia X, ni Z, ninguna. La iglesia es mensajera del Evangelio. Y si no predica el Evangelio, es una falsa iglesia. Y el Evangelio te salva gratuitamente por la obra exclusiva de Jesucristo en la cruz. Cuando vos creas eso y lo recibas,
el Señor te da vida. Seguimos leyendo. Entonces vimos cómo Jesús se dolió y lloró. Lloró con nosotros el Señor. Sí, Mati. Sí. Dice, porque ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Jesús, el Hijo de Dios, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Amén. O sea, gracia para el oportuno socorro, dice la Reina Valera. Entonces el Señor está en el trono y nos recibe. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba el 36. El 37 dice, y algunos de ellos, había varias personas ahí, dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, cuestionando, ¿no?, a Dios todavía. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué se salvó ese y este no? Porque somos así. Pero todos los días mueren chicos, muere gente, muere todo, el mundo muere. Y nos vamos a morir también nosotros. Entonces, el tema es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En tanto que se dice hoy, el Señor te extiende la mano. El Señor está cerca nuestro. Para que nosotros acudamos a ese trono de gracia que acaba de leer Mati, ¿no? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, socórreme que me hundo, le decía Pedro. Lo levantó. Y nosotros siempre vamos a estar en un mundo en donde vemos cosas que no podemos explicar, no podemos entender, nos turban, ¿no? Nos duelen, nos hacen sufrir, padecemos, es parte de este mundo. Pero sin embargo, la esperanza nos sostiene. La esperanza de la vida eterna. De que realmente, cuando yo realmente confío en alguien que es digno de confianza, que yo sé que como dijo Job, que sí que a Job le pasaron todas las cosas que no le pasó a nadie más, le pasaron todas y aparte una persona justa. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún cuando sea esta deshecha mi piel, ¿no?, en mi carne he de ver a Dios, ¿no? Y Él se levantará del polvo, dice, se levantará del polvo y yo en mi carne. Entonces, ve la esperanza. En el momento de su peor momento, Él dice, yo sé que mi Redentor, o sea, el Redentor me va a redimir. Mi situación de miseria, de dolor, de sufrimiento, yo sé que el Señor la va a volver, la va a quitar. Por eso la historia de la humanidad es la historia de la redención del mundo, la historia de la salvación de la humanidad. Porque de acá para atrás, desde Adán para acá, murieron todos. ¿Y quién va a quedar después de todo? Pero el plan de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, a los llamados. Por eso es tan incomparable el llamado del Evangelio, porque el llamado del Evangelio es a la salvación, al reino inconmovible y eterno de Dios, en donde Cristo reinará por los siglos de los siglos. Y uno no necesita explicar, ¿sí?, cómo va a ser. Y cómo. Mi hijo me pregunta, ¿y cómo va a juzgar a todos? Porque somos tantos, no vamos a terminar más. ¿Sí? Claro, es como si vos en el siglo XVI le decís, ¿cuánto tardaba llegar un mensaje de Argentina, ¿no?, de estos territorios, a Europa, por ejemplo? Meses, ¿no? ¿Cuánto tarda ahora un mensaje en este momento si yo me comunico con alguien de Europa? Tiempo real, un segundo. Entonces pensamos, si antes se tardaba meses y ahora un segundo, es porque evidentemente las posibilidades existen cuando
hay otras circunstancias, ¿no? Otros elementos. Nosotros no sabemos cómo va a ser el reino celestial. No sabemos cómo va a ser los siglos de los siglos, ¿no? Mucho menos había un hombre hace 500 años cómo iba a llegar a la luna el hombre, o cómo iba a hablar con alguien que estuviera a 2000 kilómetros de distancia en vivo. Pero bueno, esas cosas sucedieron. Y Dios tiene más tecnología que nosotros, tiene más poder que nosotros. Si el hombre logra cosas, bueno, el reino de los cielos, cuando venga el Señor con sus ángeles, vamos a ver cosas que, como dijo el Señor, si les he dicho cosas terrenales, si no creen, si le dijeron las celestiales, bueno, no le va a entrar ni. Entonces, el 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, a olor, porque es de 4 días. Ya estaba en descomposición ya ese cadáver. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros muchas veces, un milagro, no nos esperamos un milagro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Versículo 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea que el Señor se ocupaba de darle la gloria al Padre. ¿No? Padre me envió y esto lo hago en nombre de mi Padre. Este mandamiento recibe mi Padre. Todo lo que hago, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que hace, ¿no? Lo que ve hacer el Padre lo hace el Hijo igualmente. Estamos diciendo, glorificó al Padre. Por eso dice, Padre, glorifica, ha llegado la hora para que glorifiques a tu Hijo. Así como, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo. En el capítulo 17. Entonces quitaron la piedra y dijo entonces, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. De vuelta, como el milagro de la sanidad del ciego, acá de vuelta. Vamos a decirle a los fariseos, y los fariseos de vuelta se pusieron en complot para quitarlo. Pero vamos a leer hasta ahí nada más, para ver, pero hay algo que nos salteamos. Bueno, no nos salteamos, en realidad volvemos al versículo 25 que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Jesús es la resurrección. Él tiene el poder. ¿No? Él les da vida a sus ovejas. Esto que hizo con Lázaro, la autoridad, es decir, es increíble. Con su palabra, lo pudo hacer. Ahora vamos a leer, para ver un poquito de esta palabra. Por esto que yo digo, que decía, los que creen en el Evangelio pueden recibir esta vida. Fíjense en Efesios 1, 17, vamos a leer 5 minutitos del 17 en adelante, para que
En esto, bueno, en realidad vamos a leerlo un poquito más, del 1 del 11 vamos a leerlo. La chica que está atrás de Moni, ¿cómo es tu nombre? Romina. ¿Vos ya venís de otra iglesia? Bueno, ¿conocés entonces el Evangelio? Lo conocés. Bueno, esto que vamos a leer, porque Pablo esto se lo dice a los creyentes. Esto de Efesios, ¿no? Los efesios eran creyentes y ya habían conocido el Evangelio. Pero acá a veces es como ahondar en la realidad de lo que nos ha dado Dios, lo que nos da continuamente. Dice, acerca de Cristo, dice el 11, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios tiene un plan. Desde el comienzo de la creación. Y nadie lo puede cambiar. Y nadie lo puede echar a perder. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, está hablando diciendo, esto lo está viendo desde el futuro. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, cuando en el futuro se vea para atrás, dice nosotros que estábamos esperando en Cristo, en ese entonces, estábamos predestinados para la alabanza de su gloria. En Él también nosotros, ustedes, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es la vida que recibimos, que es fundamental. Sin la vida, sin el conocimiento íntimo de Dios, sin el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no vamos a recibir este poder de andar en una nueva vida. Fíjense que dice, del Espíritu dice que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de nuevo. Alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. ¿Y qué leemos en Apocalipsis? A que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra. ¿No? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza, es justamente cuando nosotros entendemos que si andamos viendo las cosas que se ven, estamos poniendo los ojos en la tierra, en las cosas de este mundo, y no vamos a ningún lado, muchachos. Ahora, cuando nosotros hablamos de las cosas que no se ven, las cuales son eternas, ahí podemos hablar en términos de vida eterna, de salvación y de esperanza, y de alentarnos con estas palabras. Cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, dice, aléntense con estas palabras. Y el 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nico, Sí. perdón, ¿puedo leer 19, del 19 en adelante en otra versión? Sí, sí. Dice, oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque.
no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de él, que llena también todo lo que existe. Entonces, amén. Ese poder, ese que después Pablo desarrolla, cuando dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No lo vamos a seguir leyendo porque se va. Pero con ese mismo poder que el Señor levantó a Lázaro, con esa misma autoridad, el Padre lo levanta al Señor de la muerte, y el Señor va a resucitar a la humanidad en su venida. Por eso dice, a la final trompeta, ¿no? Vendrá el Señor con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, como nosotros tenemos que ser como Pablo, que no vemos las cosas de este mundo. A ver, si un chico te viene con un juguetito y te dice, mirá, ¿por qué decía el chico con el juguete? Ah, mira qué lindo. ¿Le vas a envidiar el juguete? ¿Vas a querer? ¡Ay, préstamelo! ¿Cuánto sale? Bueno, entendamos que el mundo es así, hermanos. Si uno no es espiritual y se pone carnal y se pone como el mundo, no, porque no es la ropa de marca. La ropa de marca, no. El auto tiene que ser el auto copado, tuneado para que vean. Todas esas cosas te quitan del eje. Por eso Pablo dice, los atletas se abstienen de todo para ganar una corona corruptible. Porque tienen un objetivo, una meta en la vida. Nosotros, como cristianos, dice Pablo, nos abstenemos para una corona incorruptible, eterna. Entonces, para servir al Señor, no podemos enredarnos en el negocio de la vida, en la pavada de este mundo, en hablar vanidades y no ser luz, no ser sacerdote del Señor y no comportarnos como es digno del Señor. ¿Me explico? No podemos mezclar las cosas. Por eso, santifiquémonos, ¿en qué sentido? Hablemos con gracia. Hablemos cosas, todo lo que sea digno, de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensen y eso hablen. Para que la iglesia dé un testimonio, adornando la doctrina y no siendo, este pibe, ¿se entiende lo que digo? Cuando llegar a ser espiritual está ligado a que tu corazón esté en intimidad con el Señor, considerando cómo el Señor vivió a lo que el Señor fue, que es al trono junto al Padre, y Él mismo lo dice, al que venciere yo también le daré un lugar para que reine conmigo. Entonces, en cuanto esas promesas sean verdaderas para nosotros y realmente nos encarnicemos con masticar eso hasta que se haga parte de nosotros, ahí vamos a crecer. Porque si no es como que, sí, bueno, creo, pero no. Como dice, el hombre que duda no recibe nada, es como las olas que van y vienen. Nosotros tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Así que bueno, ahí.